Hola a todos, mi nombre es Brenda Nayari de Avelino y hoy les voy a exponer el tema de la producción del texto de la obra de María Teresa Serafini. Primero que nada, les contaré un poco de la autora. Y para esto, ¿quién es María Teresa Serafini? Ella es una escritora que se ha dedicado durante muchos años en la investigación sobre la enseñanza en la composición y el uso de computadoras en la enseñanza de 1950 y vivió en Milán durante su juventud. Hablando más de su vida académica, ella se graduó en letras en la Universidad La Sapienza con un título en psicolingüística. También fue ganadora de una beca Fulbright y obtuvo su maestría en lingüística en España. Ahora voy a comenzar a explicar mi mapa conceptual del tema. Antes quiero mencionar que esta es la continuación de lo que expuso mi compañero Sergio. He decidido distribuir la información de mi mapa en 3 secciones. En la primera tenemos el subtema del esbozo a la producción. En la lectura no viene especificado esto, pero yo lo entiendo así. Primero tenemos que el esbozo suele ser el inicio o la primera versión de una obra. Esto quiere decir que al hacer el esbozo ya tenemos en la mente y en el papel la estructura de nuestro escrito. Un esbozo nace de todas las fases de la preparación del texto. Después tenemos que las ideas del esbozo deben ser explicadas en este punto. Las ideas ya tienen que estar categorizadas. Continuando, tenemos que para hacer un discurso y un texto es un conjunto de signos y símbolos que formando un código transmiten un mensaje con sentido y significado para quienes comprenden dicho código, es decir, dicho lenguaje. Para finalizar con esta consideración al lector y el hilo conductor, ya que si no tomamos en cuenta al lector puede pasar que no se entienda por completo el texto, y si no se da lo del hilo conductor nuestro. El segundo subtema es el párrafo. En este concepto es fundamental para la producción del texto, ya que es una unidad comunicativa conformada por un conjunto de oraciones secuenciales que, en otras palabras, una idea única del esbozo. Ya sabemos la definición, pero ahora me surge la pregunta de cómo se hace bien un párrafo. Para esto existe el modelo de Toulmin que nos ayuda a hacerlos. Este modelo analiza las características, es decir, que un autor comparta una tesis. La explicación de una idea utiliza 3 elementos que se posicionan. Primero tenemos a la afirmación, que su labor es presentar la idea principal. La segunda es la información, que contiene lo de apoyo a la afirmación. Y por último, a la garantía, que su propósito es constituir el vínculo de afirmación y de información. Teniendo en consideración lo anterior, se desglosan 3 tipos de párrafo. El primero es el párrafo narrativo o también llamado cronológico, que es aquel que cuenta una situación. Como ejemplo, tenemos cuando era niño estaba de vacaciones en Esmeraldas con mi mamá. Un día que salimos a la playa estaba muy distraído y sin darme cuenta cogí del brazo a una señora desconocida y al verla me asusté, grité y casi lloro. Con un poco más de calma le pedí que me disculpe y después encontré a mi mamá y a mi hermano. Con este ejemplo pasamos al segundo tipo, el descriptivo o espacial, que como su nombre lo dice, este pretende describir un objeto, un animal, una persona, un lugar, un sentimiento, exponiendo sus características particulares. Y un ejemplo de este tipo es el siguiente. La casa de mis sueños se encuentra en la ladera de la montaña. Está hecha de madera,
Tiene 2 habitaciones, una sala con sofá gigante, es fríos. Con este ejemplo pasamos al último tipo, que es el expositivo argumentativo, una tesis y los datos, las observaciones que pueden ser útiles para convencer al lector de su validez. Y un ejemplo es el siguiente. Fumar es un hábito que actualmente se encuentra catalogado como nocivo, pero las personas que apuestan sobre el hábito constructivo del tabaquismo exponen principalmente por una serie de vasodilatadores y aglutinantes que se van acumulando en los pulmones. El principio en el que basan esto es que, bajo su experiencia personal, no han sufrido de daños por fumar pipa o puro. La segunda de mi mapa tiene el título de Aspectos a considerar al elaborar escritos. Este a su vez se divide en 2 subtemas. El primero es las conexiones, donde las partes de un escrito estén relacionadas entre sí. Y abajo se exponen las conexiones lógicas, que son 9. La primera, denominada causa, consecuencia y efecto, y ejemplos de o por lo que sigue. La 2 es de ejemplificación, y ejemplos de ellos son como es decir o por ejemplo. La 3 es de contraste y concesión, y ejemplos de ellos es sin embargo o en cambio. La siguiente es de reafirmación o resumen, y ejemplos de ellos son otros términos o en efecto. Las 5 son de relación temporal, donde ejemplos son en cuanto o en continuación. La sexta es la relación espacial, y ejemplos de ellos es al lado, abajo o en el medio. La 7 es de semejanza y enfatización, y ejemplos de ellos son de la misma manera o del mismo modo de agregación, como además, después o también. Y la última son las de conclusión, como finalmente o para finalizar. El siguiente subtema es la puntuación, que tiene la función de subdividir el texto para facilitar su comprensión. Los signos de puntuación hacen que nuestras ideas presenten una estructura, y con ello se distinguen las ideas principales de las secundarias. Además, la adecuada puntuación aclara y facilita la lectura al autor cuando ésta es buena, claro. Algunas de las reglas de la puntuación son las siguientes. La separación de los elementos. La coma nunca se debe separar del sujeto y el predicado. El distinguir el punto y aparte. Y que no se debe fraccionar un periodo usando el punto. Cabe aclarar que en la lectura se mencionan órdenes de acuerdo a tema. La última sección de mi mapa lleva el título de las introducciones y las conclusiones. Se divide en 2 subtemas también. Aquí les hablaré de... Comencemos con la introducción, que esta tiene el objetivo de ambientar al lector en el escrito y la bienvenida a quien lee. Para esto existen 2 tipos de introducciones. La primera, encuadre. Con este tipo de introducción que propone el título, se declara su importancia y una síntesis del trabajo, anticipando la tesis, que es el cuerpo del texto. Y este tipo de introducción la utilizan mucho los estudiantes. La segunda es la introducción para llamar la atención. Con este tipo de introducción, traer la atención y el interés del lector, usando para ello frases que lo comprometen.
Este tipo de introducciones se usan en citas o en informaciones curiosas. Ya casi para finalizar la exposición de mi mapa, doy paso a explicar el subtema de las conclusiones. Primero que nada, mencionar que la conclusión tiene el propósito de dejar al lector con una buena impresión. Existen tipos de conclusiones. La primera, llamada conclusión de resumen, en esta se da por hecho la mayoría de veces y consiste en mencionar brevemente los temas principales del escrito, y al hacer este tipo de conclusión es necesario seguir la misma estructura del texto. La segunda conclusión, llamada conclusión propósito, en ella se indican otros argumentos que no han sido tratados y en los que se quisiera profundidad en un escrito siguiente. También en ella se dan las descripciones de los propios considerando el tema. La última es la conclusión con efecto. Es una de las menos utilizadas, pero este tipo de conclusión permite dejarle al lector un hecho curioso, una paradoja o algún aspecto humorístico. Es como una conclusión divertida. Con esto doy finalizada mi exposición y bueno, en conclusión, considero que esta lectura ha sido una de las más argumentativas y expositivas, como que te brinda un panorama antes de hacer un escrito, te da ejemplos para que comprendas de mejor manera los componentes de un texto. Eso sería todo. Hasta luego y gracias por su atención.